Buenas tardes, estimados amigos. Me da un gran gusto saludarlos a todos desde aquí, desde nuestra Casa de Ucrania en la Ciudad de México. Soy Eles Sorokin y mis compañeras, mi soporte técnico, Lesia y Yula. Y me da un placer saludarlos y continuar con el ciclo de encuentros que llevamos desde el domingo pasado, nuestros encuentros sobre la historia de Ucrania. También fue un placer ver que ya nos habían visto como 500 personas. Lo consideramos como un éxito y estamos muy agradecidos a su atención y espero que no se vayan aburriendo. Por el momento, lo que se dificulta un poco, ya como algunos de ustedes nos comentaron que podría ser mejorado, tratamos de ir mejorando la situación, tratamos de solucionar sus deseos. Por el momento, hicimos un par de mapas. Por supuesto, no son de muy alta calidad, pero para nuestros objetivos sí deben de funcionar. Y así yendo y mejorando, ya creo que unos domingos más y vamos a tener un proyector de multimedia para poder mostrarles presentaciones y visualizar un poquito más. Y les recuerdo que la vez pasada hicimos una como tipo introducción. Hablamos un poquito del contexto en que vamos a hablar sobre la historia de Ucrania. Lastimosamente este contexto no es muy agradable, lo vemos en la connotación de la guerra que se está desarrollando actualmente, pero pues así es la vida, así es la situación y en el transcurso de nuestros encuentros también vamos a tener que desmentir unos estereotipos, unas cosas que realmente no son. La historia de Ucrania, como ya les he comentado, es bastante antigua, es muy rica, muy interesante, pero en el contexto de los acontecimientos actuales, a veces como que se expone un poco torcida, pero antes que nada es que es bastante complicado conseguir la información necesaria en el idioma necesario, porque hasta ahora no muchas personas tenían interés, tenían necesidad de buscarla, pero también nos encargamos, no de la noche a la mañana, pero poco a poquito vamos a ir solucionando también con el material histórico que podríamos posteriormente presentar en el idioma español. Y por lo mientras continúo, espero ya se habían venido los que pensaban venir. La vez pasada hicimos un recorrido sobre la historia antigua de Ucrania, sobre tiempos prehistóricos, y para poder continuar necesitamos tomar en cuenta unos momentos muy importantes. Necesitamos hacer unas definiciones, unas acertaciones. Por lo primero, de dónde sale la confusión, es que la mayoría de personas que no son especialistas toman los términos país y Estado como sinónimos, los utilizan absolutamente idéntico. Vamos a decir que en el contexto histórico, político, social, el término país y el término Estado es totalmente diferente, no es lo mismo. El país es un territorio poblado por cierto grupo étnico. El Estado, podemos darles diferentes definiciones dependiendo, ¿no? Pero en su mayoría, hablando de un Estado, nos referimos a un sistema de instituciones gubernamentales a quienes la población de cierto territorio le otorga el poder. Es la cuestión principal de dónde vienen las confusiones. El segundo momento es como
¿Cómo sacamos la información, los históricos, cómo sacan la información sobre el pasado? Porque lo que nos enseñan en la escuela es prácticamente, no es la historia como ciencia, es una didáctica histórica, es una imagen que cierto Estado expone a su población, o sea, la imagen que el Estado quiere que veamos, quiere que sepamos. Y entonces estudiar la historia de un país, de un territorio, de un pueblo, por los libros escolares, por supuesto, no es suficiente y no nos deja entender al 100% la historia. El tercer momento, yo creo que uno de los más importantes que vale la pena mencionar, que ningún Estado moderno, ninguno en absoluto, ninguna etnia ya existente, ninguna cultura existente en los tiempos actuales no tiene un solo ancestro, no tiene un solo pueblo ancestral, su predecesor, no tiene una sola nación ancestral. Todos somos el resultado de una mezcla de varias culturas históricas, lingüísticas. Somos una mezcla. Dicen que las naciones modernas de América Latina son naciones mestizas. Asimismo, podemos decir también las naciones de todo el mundo es un producto de mezcla de culturas e idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también es importante. No podemos derivar el origen de una nación moderna de una sola fuente. Y ahora sí, pasando directamente a la historia antigua, otra vez regresamos a la antigüedad, pero no tan profunda, la historia de la tierra ucraniana. Ya mencionamos la vez pasada que el territorio de Ucrania moderna principalmente fue poblado por la cultura tripiliana. Ahora sí, el mapa nos ayuda más o menos a ubicar. En la cultura tripiliana, o como los conocen fuentes hispanohablantes, cultura cucuteni, viene del idioma romano, encuentra el norte de los Cárpatos aproximadamente en este puntito, justo en esta línea donde se juntan Ucrania, Rumania y Moldova, el nombre moderno de anteriormente Moldavia. Esta cultura de los agricultores, la cultura se caracteriza antes que nada por la apariencia de la rueda, la primera apariencia de la rueda en el continente europeo. Y cuando las protociudades tripilianas ya estaban en ruinas, apenas estaban construyendo las pirámides egipcias, las torres de Babilonia. Cuando apenas estaban construyendo, las ciudades tripilianas ya llevaban 1000 años en ruinas, para que se den cuenta qué tan antigua era esta cultura. Por supuesto, esta cultura tripiliana fue posteriormente sustituida por los pueblos que migraron desde el territorio de Persia, de origen indo-iranio, migraron desde acá, desde el este hacia el oeste. Esta cultura se llamaba cimerios, bueno, por lo menos así los llamaban los historiadores de aquel entonces, el Heródoto, antes que nada. Después, los cimerios, que se caracterizaban como unos guerreros bravos y valientes. Sin embargo, los cimerios fueron sustituidos por los escitas. Los escitas ocupaban un territorio enorme. Tenemos una pregunta, ¿verdad? Sí, maestra. Más o menos, ¿de qué partes eran estepa y qué partes eran bosque? La parte esteparia de Ucrania es prácticamente toda la parte meridional, la parte del sur, hasta llegar al río Dnipro. La parte occidental, o sea, todo este territorio son prácticamente zonas esteparias. Por supuesto, extendiéndose más allá, tras el río Don, al territorio de la Federación Rusa actual. Pero si vemos Ucrania, toda Crimea son zonas esteparias, todo el territorio de Donbass, todo el territorio del sur
sureste de Ucrania. Más arriba, ya pasando más al norte del río Dnieper, podemos encontrar las zonas de bosque. Eso prácticamente son los bosques, bueno, y actualmente ya son las tierras del uso agricultor. ¿Alguna otra pregunta? Si la contesté o necesitamos precisar. Continuamos. Perfecto. Entonces, por supuesto, los escitas ocuparon un territorio enorme, también era un pueblo de origen indo-iranio, de grupo lingüístico iranio. Se consideraban los mejores arqueros de toda la zona, de toda la época. Fueron famosos, legendarios arqueros. Y el territorio de, como lo llamaba el Heródoto, el territorio de la Gran Escitia, se extendía sobre la parte meridional de Ucrania, más al este, llegando a los territorios de la actual Asia Central, lo que actualmente es Uzbekistán, Tayikistán. Pueden imaginar, no me alcanzó la hoja del mapa, pero como 3 veces más allá. Todo este territorio se llamaba la Gran Escitia, pero pasan los siglos, la Gran Escitia pasó sus tiempos de prosperidad, su gran decadencia, al mismo tiempo empezaron a llegar los colonos griegos a la península de Crimea, empezaron a construir, bueno, viniendo de los polis griegos, los colonos empezaron a construir sus propias ciudades y como resultado fue creado el llamado Reino de Bósforo, un estado, prácticamente fue el primer estado tal cual, considerado, ¿no?, como era reino, en el territorio de Ucrania moderna. Me gustaría precisar también un momentito importante. Estamos hablando sobre la historia de Ucrania desde el punto de vista bastante distinto, como ya lo había mencionado la vez pasada. En Ucrania y como parte de Europa, en toda Europa, se considera la historiografía que puso en el uso el historiador y político Mikhailo Hrushevsky. O sea, ¿en qué consiste? Y la vez pasada, me acuerdo, nos hicieron una pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo estudian historia, por ejemplo, en Federación Rusa? La diferencia principal, que la historiografía europea considera correcto describir la historia de un país, de un estado, de acuerdo a su territorio actual. O sea, no quiere decir que está prohibido, ¿no?, hablar qué estaba pasando en otros territorios. No, por supuesto que no, pero estamos hablando de describir los territorios dentro de los límites del estado moderno de cada país. Porque los territorios durante los tiempos, los límites varían, pasan de un lado a otro, los estados y países cambian sus nombres. Entonces se considera correcto describir la historia, lo que estaba pasando en los territorios del límite moderno de un estado. A diferencia del método historiográfico en la Federación Rusa, el método de Solovyov-Kluchevsky, en Rusia hasta ahora siguen describiendo la historia utilizando los límites del Imperio Ruso en su mayor expansión. O sea, en la Federación Rusa consideran su historia, la de ellos, discúlpeme el pleonasmo, la historia de los países de Asia Central, la historia de Ucrania moderna, la historia de Bielorrusia moderna, en Rusia describe como historia de Rusia. Ese es el punto cardinal de la diferencia. Ustedes decidan cuál le parece más correcto. Eso podemos decir que igual y describir la historia de Texas con respecto a la historia de México actual, sí, por supuesto, lo podemos mencionar porque formaba parte, pero no podemos decir que hasta ahora, ¿no?, sea, como resultado de los acontecimientos históricos correctos o incorrectos, fue así que 50% del territorio mexicano
actualmente no podemos describir como parte del territorio mexicano. Espero me explique. La idea es esta. Necesitamos describir este acontecimiento, necesitamos mencionar que tuvo lugar en cierta época, en ciertos límites, pero sería erróneo decir que hasta ahora sigue siendo como parte del territorio mexicano. Y asimismo es la idea del concepto de la historiografía rusa moderna. No importa qué época, todo lo que antes era nuestro sigue siendo nuestro y lo podemos describir como parte de nosotros. Pero bueno, eso fue solo un momentito. Los escitas y el reino de Bósforo prácticamente eran vecinos, como eran vecinos para aquel entonces, como vecinos son enemigos, porque los colonos griegos se dedicaban principalmente al comercio, eran ciudades muy ricas, ciudades muy desarrolladas, entre ellos el Panticapeo, la actual Kerch, una ciudad famosísima, muy famosa de hecho por sus laberintos subterráneos. Si algún día cuando ya Crimea regrese a Ucrania les invito a visitar Crimea, es un lugar maravilloso. Por supuesto, los escitas, como eran guerreros, empezaron a apretar, presionar el reino de Bósforo, poco a poco, con el tiempo. Llegó a su decadencia bajo los ataques, incursiones constantes, porque los escitas eran nómadas. Nómadas, no tenían ciudades, así los describía los historiadores griegos, describía como gente, como pueblo valiente, pero a la vez cruel. Por supuesto, el resultado de estas constantes enfrentaciones fue que el reino de Bósforo entró en su decaída, pero tenemos una pregunta. Tenemos un comentario. Un comentario, sí. Escucho. En la historia de México sí nos indica que la población texana decidió independizarse, sí. de México. Y el mismo Israel nos dice que yo sí tengo muchas ganas de saber cómo Ucrania se creó como nacional actual y obtuvo mucha similitud con aspectos polacos y eslavos. Perfecto, entiendo, ahí vamos. Yo creo que no vamos a llegar a este momento, yo creo que en este encuentro, pero posteriormente sí vamos a estar hablando de esto. Otra vez, como vuelvo a comentar con respecto a esta pregunta, ninguna nación moderna puede considerarse como que proviene de una sola fuente, ¿no? Es el resultado de mezclas de culturas y etnias, pero también existen substratos étnicos, son varios, y ahora estamos hablando de uno de ellos. Por ejemplo, todos los de la nación moderna ucraniana, los protosubstratos ya les servían cimerios, escitas, griegos, y ya vemos que posteriormente llegaron los sármatas. Llegaron de la misma Asia Central, porque la migración seguía. Los pueblos nómadas siempre andando en búsqueda de territorios amplios. Los pueblos nómadas no pueden vivir mucho tiempo en un solo lugar, necesitan un espacio enorme, son ganaderos. Y por así, ya eliminando el reino de Bósforo, los escitas, ya ellos mismos fueron sustituidos por otro pueblo, por los sármatas, que llegaron de las estepas de Asia Central. La cultura sármata ya era un poquito más desarrollada que los de escitas. Sin embargo, los sármatas también eran nómadas, también eran ganaderos. Los sármatas tenían varios cultos religiosos, entre ellos el culto de caballo. Muy interesante fue que entre los sármatas existía un fenómeno de sacrificar caballos a un caballo.
Suena extraño, pero sí. Culto de antepasados, culto de héroes, ya un poco, unas décadas, cientos de años después, incluso tomaron algunos elementos ya de la religión griega, y los sármatas quedaron en la memoria de generaciones de los que posteriormente empezaron a vivir en estos territorios, los empezaron a tomar ya como sus antecesores. Posteriormente, empezando desde el siglo XIV-XV, porque ahora estamos hablando todavía de la época antes de Cristo, pero en los siglos XV, XIV, XVI, XVII, llegando hasta los inicios del siglo XIX, cuando en este territorio ya existían, la parte de Ucrania era parte del Gran Ducado de Lituania, posteriormente Mancomunidad Polaco-Lituana, la nobleza tomó a los sármatos como sus antecesores, diciendo que nosotros llevamos nuestras raíces de allá, somos descendientes de los sármatos. Esta idea era muy popular. Obviamente, la idea errónea, pero posteriormente se reflejó y en la cultura, y en la literatura, y en la música, y en la vida cotidiana de la nobleza. Tenemos otra pregunta, escucho atentamente. Sí, nos preguntan cómo interactuaban los nómadas con los sedentarios. Los nómadas no protegían sus territorios de los invasores sedentarios. Sí. La cosa es que el territorio dentro de la época de que estamos hablando, por el momento prácticamente no tenía pueblos sedentarios, porque el territorio de Ucrania actual completamente era poblada por los nómadas. Los nómadas, bueno, había unos pueblitos, ciudades, pero ya más tarde, ya pasando como que al siglo VI, VII, cuando ya vamos a empezar a hablar de apariencia de los eslavos, de los pueblos, tribus eslavas. Pero los nómadas, los escitas, sármatos, son prácticamente, eran la gente que se mueve, la gente que no protege, al contrario, ataca. Entonces este territorio prácticamente no tenía como asentamientos para aquella época. Los nómadas no tenían ciudades constantes, no tenían asentamientos que duraron más de como la temporada de pasto. Y con los sedentarios, con el reino de Bósforo, ya vimos qué pasó. Otro comentario, por favor. Yo tengo duda en cómo se ha desarrollado la cultura vidma en la cultura popular contemporánea. ¿Vidma? Vidma. Estamos hablando de las brujas. Tal vez. ¿O a qué se refiere? No sé, así es el comentario. Vidma en ucraniano es la bruja. Entonces me gustaría entender un poquito más la pregunta. Yo creo que ya sí se trata de las creencias, ¿verdad? Me imagino que está preguntando sobre las creencias. Todavía no estamos hablando de una cultura más o menos moderna, estamos hablando de los tiempos bastante antiguos. Los escitas tenían cultos de animales, los escitas tenían, por supuesto, cada una de estas culturas tenían culto de bruja, pero el término vidma ya es el término eslavo, protoeslavo. Vidma proviene de viedati, saber, conocer, tener conciencia, tener sabiduría. La raíz vid, y creo que muchos de ustedes saben de las Vedas en sánscrito, es la misma raíz, la raíz lingüística muy antigua del idioma protoindoeuropeo. Lo podemos observar prácticamente en todas las lenguas eslavas, los podemos observar en varias lenguas anglo-germánicas.
Y sí, las brujas existían, pero ya bajo otros nombres. Todavía no llegan eslavos a este territorio. Ya un poquito y ya llegan. Y entonces quedamos en que los sármatos prácticamente fue el último de los pueblos antiguos que poblaban este territorio, uno de los substratos más antiguos que posteriormente sirvieron como substrato étnico para la moderna etnia ucraniana. Y llegamos al siglo V, a la época de la gran migración de los pueblos. La gran migración de los pueblos cambió cardinalmente la historia del continente. Si todavía estamos hablando de la cultura clásica se refería a los griegos y al Imperio Romano, pero ya bajo la invasión de los hunos, el Imperio Romano occidental cae, se separa, el Imperio Romano oriental sigue considerándose sucesor, y si se acuerdan un poquito de la historia de Europa, tenemos dos imperios romanos. El Imperio Romano después de la caída de Roma, el Imperio de Carlomagno, y el Imperio como ya ahora oriental, como lo conocen como Bizancio. Esos nómadas ya tenían acero. ¿De dónde venían los materiales? O sea, ¿quién hacía la minería y fundición de metales? Muy buena pregunta, perfecto. Los nómadas nunca se han dedicado a, vamos, a este tipo de trabajos. Lo compraban, lo cambiaban. Por supuesto, bueno, acero, ¿en qué sentido? Los sármatas ya sí tenían acero, los cimerios que vivían en el territorio de Ucrania ya era la época de bronce, pero las culturas posteriores sí ya saben el uso de acero. Los pueblos nómadas no se dedicaban a la minería, no sabían nada más aparte de su ganado, de sus caballos, pero tenían suficientes recursos para cambiar. Entonces continuamos. Ahora, el momento clave que afectó no solamente el territorio de Ucrania actual y no solamente la historia de los ucranianos, el momento que fue clave para la formación de la Europa como la conocemos, fue precisamente esta división en dos culturas cristianas. En aquel territorio fue expandido, ya voy a ir un poco más corto, creo. Este territorio estaba bajo la influencia de la cultura cristiana occidental, esta parte cultura cristiana meridional, luego le dicen oriental, pero no es totalmente correcto. Podemos decir de una protodivisión entre las iglesias católica y ortodoxa, pero todavía no llegaron a esta terminología. Simplemente había una sola religión cristiana, pero en sus dos ramos, en sus dos flujos, occidental y meridional. El Imperio Romano meridional consideraba que es el único sucesor de los romanos antiguos clásicos. El Imperio Romano occidental ya empezó a formarse por los pueblos germánicos. Los pueblos germánicos empezaron a formar asociaciones protoestatales mucho antes que los eslavos. Los eslavos todavía no aparecen. Y aquí empieza lo interesante. Los francos, pueblos germánicos, empezaron a tomar la iniciativa en el cristianismo. Los francos empiezan a formar una columna importante que posteriormente afectará a toda la cultura occidental. Es tratar de quitarle el poder eclesiástico del papado.
Voy a tratar de ser muy corto, pero se acuerdan que el Papa y el Papado, el Estado era muy influyente, y los feudales antiguos, principalmente francos de su origen, francos no son franceses actuales que conocemos, otra vez repito, si habrá alguna duda lo corregimos, lo aclaramos. La idea fue así, que un feudal, un señor en su territorio quería tener el poder de no solamente construir y fundar iglesias, que para aquel entonces era indispensable. Los que juegan la civilización ya saben, ¿no? Tenemos que poner la iglesia. Tomado de la vida real, una iglesia para un señor era un símbolo indispensable de su poder. Pero más aparte de fundar las iglesias, cada señor quería el poder de nombrar a los sacerdotes, o sea, concentrar el poder eclesiástico y el poder laico en unas solas manos. Entonces, lo que nos lleva a la creación de este imperio, nuevo imperio romano. Y al mismo tiempo, la ciudad de Constantinopla sigue creyendo que ellos son los descendientes de los verdaderos romanos y siguen expandiendo su forma de vivir, su forma de gobernar por todos los territorios. El punto clave, entonces, es la competencia entre estas dos líneas, occidental y meridional, dos diferentes ramos del cristianismo. En medio, en el cruce de esta lucha, precisamente se encuentra la Europa oriental, donde desde el norte de los Cárpatos llegan los pueblos eslavos y empiezan a difundirse por la zona desde el mar Báltico, desde el mar Blanco hasta mar Negro. ¿Quiénes eran los eslavos? ¿Y de dónde sabemos algo sobre ellos? Otro momento importante. Los eslavos orientales, actualmente la única fuente escrita es el relato de los tiempos pasados, llamado Повесть временных лет, lo conocen, relato de los años pasados. De ahí sacan la mayor parte de información sobre los eslavos, cómo llegaron y cómo se difundieron. Aquí en este mapa, que está de colores, la tenemos un poco más grande, como de este territorio. Aquí está la península de Crimea, que aquí se ve un poquito menor, y aquí tenemos el mar Báltico. El problema de las fuentes en la historia, de las fuentes escritas, que todas las fuentes escritas están escritas por un ser humano. Y un histórico, si es un verdadero histórico profesional, su trabajo es siempre dudarse, no encontrar la verdad, sino siempre dudarse y siempre estar en búsqueda de las pruebas, porque mientras más lejos del tiempo moderno, menos podemos estar seguros cómo fue todo en la realidad. Es más, nunca lo sabremos. Y si alguien les dice que sabe la verdad sobre los tiempos pasados, le está mintiendo o trata de manipularles. ¿Tenemos otra pregunta? Escucho. Nos preguntan, ¿había canatos ahí? Por supuesto, ya llegando, antes de la llegada de los eslavos a este territorio, canato también es una pregunta, ¿cómo le digo? El canato es una forma de gobernación más o menos típica para algunos pueblos túrquicos. Yo creo que se refiere antes que otra cosa del canato de Házaro, que ya desapareció para el siglo VII. Sí, por supuesto, si ya fue la pregunta, menciono los vecinos de los eslavos siempre eran los pueblos túrquicos por parte del este. Y sí, ellos tenían como forma de gobernación, como forma de organización entre ellos, el canato, tenían un can
el término túrquico, el gran jefe, el jefe poderoso, y había varios. El Kanato de Házaro desapareció ya en el momento de solo de la expansión de los pueblos eslavos. Ya para la fundación, por ejemplo, de las primeras ciudades, los házaros ya estaban en su decadencia. Muy buena pregunta, de hecho, porque también podemos mencionar como otro substrato étnico de la moderna nación ucraniana son pueblos túrquicos. Y los hallazgos de sus culturas siguen hasta ahora, siguen notorias y siempre había interacción de los primeros pueblos, tribus eslavas que apenas llegaron en estos territorios con sus vecinos pechenegos posteriormente, pero antes los házaros, después los cumanos, también los conocen como polovstianos, pero siempre había interacción tanto, digamos, pacífica como bélica. Es más interesante lo de los cumanos, porque los eslavos, los kievitas, los consideraban siempre como o sus competencias, pero a la vez sus aliados. Era una relación muy interesante. Ya más tarde, posteriormente, los príncipes kievitas hacían matrimonios dinásticos con familias cumanas y constantemente estaban en incursiones y peleas. El príncipe Svetoslav, de hecho, según la leyenda, fue matado por un kan cumano y de su cráneo el kan hizo una cáliz. No se sabe si es cierto o no, porque esta misma idea la observamos en varias leyendas, cuando de cráneo de un enemigo hacen un cáliz. No hay pruebas, no hay hallazgos arqueológicos, no la hemos encontrado, pero la leyenda dice que sí. Entonces, este contacto era tanto bélico como pacífico, eran y aliados y enemigos a la vez. ¿Alguna otra pregunta? No. Entonces, continuamos. Del norte de los Cárpatos empezaron a extenderse, los Cárpatos se encuentran acá, a extenderse al norte, al sur y al oeste. Pero ahora lo más importante de que nos dice el relato de los tiempos pasados. El relato de los tiempos pasados que muchos toman como referencia, que muchos toman como la Santa Biblia de la historia de los pueblos eslavos, realmente se basa en las crónicas posteriores, porque el mismo relato de tiempos pasados se data más o menos como del siglo XI, pero nos cuenta de los tiempos mucho más antiguos. Y por supuesto, crear que el historiador, también el relato de cuentos pasados, el cuento de tiempos pasados lo puede encontrar como crónica de Néstor, por si a alguien le interesa, porque se considera que el monje llamado Néstor escribió la crónica. No podemos decir que sea cierto o no. La crónica de Néstor, para sus primeras partes, no tiene la cronología escrita. Los años que encontramos ahí ya fueron metidos posteriormente, como en el siglo XIII. Entonces, el relato de los años pasados no puede ser una base. Ya tiene 200 años que lo estudian, ya tiene 200 años que están corrigiendo los datos y cada vez encuentran algo nuevo. Entonces, no se puede decir es así porque el relato de tiempos pasados nos dice así. No, es una buena tierra para investigación, para estudios, pero no es la mera verdad. Y entonces el monje Néstor, Fray Néstor, en sus relatos sobre cómo llegaron los eslavos a estas tierras, menciona 14 pueblos eslavos. Unos llegaron y se asentaron
sobre el fluvio del río Dnipro y se nombraron polanos. No les voy a citar ahora en eslavo antiguo, no tiene sentido, me acuerdo cómo lo dice, pero no importa. Él dice, llegaron los polanos, asentaron sobre la cuenca del río Dnieper, es por aquí, y fundaron la ciudad de Kiev. La primera mención se trata del año 482. Hicieron un asentamiento. Otros llegaron y se asentaron por río Disna y se llamaron drevlianos porque empezaron a vivir en los bosques, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es la visión del Néstor y ni siquiera de él, porque él se basaba en las crónicas más antiguas que a nosotros no han llegado. Entonces, por supuesto que no se puede considerar la verdad, la única verdad. Así lo menciona y así se basan. 14 pueblos eslavos. El territorio de la Ucrania moderna estaba poblado por polianos, tibercios, croatas occidentales, drevlianos, una parte de como dregoviches y algunos más, pero lo más importante que nos lleva el relato de cuentos pasados, un historiador todavía soviético, Rybakov, ahora llegamos a lo importante, el término Rus. El término Rus de Kiev o antigua Rus es el término de oficina inventado por los historiadores en el siglo IX. Rus de Kiev no es nombre del territorio ni de población. Rus de Kiev es el término de la época. Es el término de un periodo histórico durante el cual se hizo una organización estatal con el centro en la ciudad de Kiev. No es un territorio, no sabemos cómo realmente se ha llamado este estado. Nadie lo sabe. No llegó la mención. El historiador que escribió el relato o recopiló relato de tiempos pasados, habla de la tierra rusa. Habla de la tierra rusa, no del Estado. Aquí tenemos también que considerar algo muy importante. El término Estado para nosotros es una organización un conjunto de organizaciones, ¿no?, que nos gobierna. Para aquel entonces, ¿a poco podríamos decir que los que vivían en el siglo VIII, siglo IX, podrían hablar algo así? No, el término Estado para ellos era muy diferente. Para ellos un Estado era cuando un hombre armado, con sus compañeros también armados, llega a un pueblo y dice, ¿necesitan protección? Pagan. Si necesitan protección, pagan. Si no necesitan protección, pues está bien, pagan. Más o menos podemos ver cómo funciona el Estado de aquel entonces. Y ahora vamos a ir entendiendo por qué era el momento clave la división del cristianismo en dos líneas. Pero primero terminemos con el término Rus. El término Rus, un historiador soviético que hizo un trabajo principal clave que hasta ahora sigue actualizado y utilizado, investigó el relato de los tiempos pasados, encontró más de 700 menciones del término Rus y logró hacer una localización perfecta donde se encontraba esta tierra rusa o Rus que menciona el monje Néstor. El Rus, la tierra rusa, incluía el norte de la Ucrania moderna. El término Rus incluía la ciudad de Kiev, el término Rus incluía la ciudad de Pereyaslav y el término Rus incluía la ciudad de Chernihiv. Este es el territorio de Rus que está hablando, el más antiguo mencionado en relatos de cuentos pasados. O sea, Rus para aquella época se aplicaba a este territorio a lo largo del río Dnieper, el norte y este de la Ucrania moderna. Ya ningún otro lugar.
A diferencia de que nos tratan de decir que existía alguna otra, Rus moscovita, Rus novgorodiana, Rus de la... No. Las fuentes escritas y los hallazgos arqueológicos nos hablan de una sola Rus que abarcaba las regiones de Kiev, Chernihiv y Pereyaslav. Ya no había ninguna otra Rus. Ya lo posterior, lo que estudian actualmente, tuve que también revolver muchos manuales, muchos libros históricos escolares de ucranianos y de Federación Rusa, y allí hablan de Rus novgorodiana, Rus moscovita. No, el término Rus se aplicaba al territorio. El término Rus kievita o Rus de Kiev es el término de la época, el término que nombra una época, ya un estado feudal en su desarrollo, en su inicio, en su prosperidad y decaída. Abarca la época desde el siglo IX hasta el siglo XII, finales del siglo XII. Ya no había otra, había otras organizaciones estatales, protoestatales en el territorio de Europa oriental, sí, pero a ellos el término Rus no se expandía, no se aplicaba, ni en relatos de los tiempos pasados, ni en otras fuentes escritas. Después de que ya se fundó la ciudad de Kiev, estos tiempos realmente son tiempos legendarios. No tenemos ninguna prueba exacta de que así fue, pero hay leyendas sobre la fundación de Kiev, una de las más populares, que fue fundada por los hermanos Kiev-Shek-Horif y su hermana Libit, pero esta leyenda de 3 hermanos y una hermana y fundación de una ciudad puede ser muy influida por las leyendas bíblicas o por algunas otras sinopsis muy parecidas, como les digo, sinopsis nómadas. No podemos decir que así fue, pero la leyenda es muy bonita y así se considera. Ya, si después alguien quiere saber, le puedo ir contestando las preguntas, pero mientras necesitamos seguir viendo cómo iba. El estado de Kiev se considera como que empieza su existencia. El estado, no Rus, el estado de Kiev empieza su existencia ya en el siglo IX. Pero aparte de este centro, ¿por qué se fundó precisamente allí? Porque el río Dnieper es un maravilloso camino del oeste al este. Es una ciudad-estado, pero este territorio no es el único poblado por los eslavos. Más al norte, más al noroeste, se funda el Principado de Polotsk, en el territorio de la actual Bielorrusia, y más arriba la ciudad, el Gran Novgorod. Así lo llamaban sus habitantes, el Gran Novgorod, como si fuera una persona. Y hay que decir, los que fundaron la ciudad de Novgorod eran los eslovenos, no eslovenos modernos. Aquí sí hay un juego lingüístico, hay un juego de palabras, porque Slovenia en la antigua lengua protoeslava y los eslovenos modernos no es lo mismo. Eslovenia son todos ellos, todos los eslavos. Entonces los eslavos, si se acuerdan, todos llegaron del norte del Cárpatos, de la Europa occidental, y se asentaron a las orillas del lago Ilmen. Por eso se llaman los eslovenos de Ilmen. Y también no era Rus, ni Polotsk, ni Novgorod, ni cualquier otro territorio. Estos todavía siguen siendo despoblados o poblados por pueblos ugrofineses. Eran los estados independientes y no formaban un solo estado. Entonces tampoco podemos aplicar el término Rus a los que estaban más al norte, tampoco más al oriente. Resultaron 3 centros independientes en Kiev, Polotsk y Novgorod, que llevaron una competencia entre ellos durante mucho tiempo.
y eran paganos. ¿Por qué es importante mencionar que eran paganos? Porque para aquel entonces era importante ser pagano o ser cristiano. Porque una gran parte del comercio actual, tanto para los mismos paganos como para los cristianos, era la esclavitud, el comercio de los esclavos. Y era normal. Por una parte, entonces, empezó la expansión cristiana del parte del Bizancio, por otra parte, la parte occidental, el cristianismo occidental, pero la ventaja de ser cristiano para aquel entonces es que un cristiano no puede esclavizar a otro cristiano, pero al pagano sí. O sea, ya no fue un pecado vender a un pagano porque pues ni alma tenía, ¿no? Algo parecido podemos encontrar en el continente americano. Existía esta idea errónea, ¿no? Que si los pueblos nativos realmente son humanos, si tienen alma. Asimismo, ser pagano en la Europa oriental aquel entonces era muy inconveniente. Los primeros que se dedicaban a este comercio eran los escandinavos que llegaron desde el norte, por aquí, por Mar Báltico, y primero lo que hacían es vender a los pobres latgalianos, estonios, los pueblos bálticos, y los pobres sedentarios eslavos agricultores. Entonces, para el siglo IX, el príncipe de Kiev, el príncipe Volodymyr, omitimos un poquito los tiempos anteriores, ya después, si quieren, lo podemos volver a mencionar, pero ya estamos hablando de la fundación del estado de Kiev, el primer estado en el territorio ucraniano. El príncipe Volodymyr decide bautizar el territorio de Rus, principalmente se bautiza él solo. ¿Por qué? ¿Cómo le llegó esta idea? Por supuesto, a nadie le conviene que lo asalten, a nadie le conviene que lo ataquen. Este territorio fue evangelizado bastante rápido, a diferencia de los territorios más al norte y más occidente. De ahí sí venían los misioneros cristianos de ramo oriental, y los príncipes de Kiev, los gobernadores de Kiev, muy temprano entraron en una relación con Constantinopla, pero como estaban en la cruce, al mismo tiempo en la relación con Europa occidental, y entonces la ventaja de estar en este territorio es que podían negociar y con estos y con aquellos, y por supuesto bajo dos influencias, el ramo occidental, el ramo oriental. La ciudad de Kiev, el estado de Kiev, no era el primer estado eslavo en estos territorios. Más al oeste ya existía desde tiempo la Gran Moravia, en el territorio de la República Checa moderna. Y el príncipe Boleslav, el príncipe de la Gran Moravia de aquel entonces, pidió al emperador de Constantinopla mandar a los misioneros para evangelizar a los paganos checos. El emperador manda a los misioneros, que ustedes perfectamente creo que conocen, son Cirilo y Metodio. Cirilo y Metodio, para poder unificar, porque todos estos pueblos eslavos hablaban diferentes dialectos, obviamente de la misma raíz, eran lenguas eslavas, pero diferentes dialectos, para poder unificar, para poder imprimir los libros, las Sagradas Escrituras, para poder llevar las misas que entendieran los paganos, futuros cristianos. Decidieron unificar la lengua, y a base del dialecto macedonio de la lengua búlgara antigua fue creada la lengua eslava eclesiástica. Eclesiástica porque servía únicamente para los fines de la iglesia. Entonces, en estos territorios
existían muchos dialectos parecidos pero distintos, y lo que los unía era la lengua escrita, la lengua eclesiástica, o como la conocen ahora, en diferentes partes. Luego le dicen la lengua antigua rusa, o yo considero el término más correcto la lengua eslava eclesiástica, que en teoría deberían de entender todos estos pueblos. Yo creo que por hoy vamos a terminar en este punto, en el bautismo de Rus. Vamos a terminar para continuar ya la siguiente etapa del desarrollo. Aquí mencionamos lo más importante. Por hoy sería todo. ¿Hay alguna duda, pregunta? Por el momento no, espero no se hayan dormido. Entonces vamos a terminar. Muchísimas gracias por su presencia, por su paciencia y por su interés. Nos seguimos viendo los domingos. Nos vemos el domingo 25 de agosto a la misma hora. Muchas gracias, que estén muy bien.